Pues vamos a empezar. Bienvenida, bienvenido a la Biblioteca Pedro Rosso del Instituto Fidiana. Cuando pensamos el lugar idóneo más propicio para que hay que presentar su libro, pues estuvimos hablando con ella del número de personas que iban a venir, de todo eso, porque la idea de Luis, que ahora lo presentaré, y mía era que la presentación del libro fuera aquí, porque Pedro Rosso, que es el profesor del Instituto Fidiana que da nombre a esta biblioteca, que falleció hace unos años, pues siempre fue un gran alimentador, impulsor, promotor de vocaciones poéticas juveniles, como la de Aike. Entonces nos parecía que tenía un simbolismo muy chulo que volviéramos a presentar un libro de una alumna aquí, porque Pedro durante toda su vida estuvo procurando y cuidando alumnos para que se dedicaran a la tarea de escribir. Y por eso estamos aquí en la biblioteca Pedro Rosso hoy. Luis Ernesto Gómez, que está allí, es el jefe del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del Instituto y es profe de Aike este año en segundo de bachillerato. Y yo, que soy Raúl Ávila, pues también soy profesor del Departamento de Lengua y Literatura y fui profesor de Aike el curso pasado en Literatura Universal, que fue el curso de su aterrizaje aquí en el Instituto Fidiana, después de estar en el Caribe. Y estamos muy contentos, sé que suena tópico esto del orgullo, la satisfacción y todo eso, pero que estamos muy contentos de que haya dado el paso adelante, de escribir este poemario tan bonito y de que haya querido compartir este momento tan importante de dar a luz sus primeros versos para un público. Me decía ahí que esta mañana, maestro, estoy un poco nerviosa. Y yo le dije, pues bueno, no te preocupes, que la idea de la presentación no es que esto sea un monólogo tedioso, sino que más o menos en formato de entrevista ella y yo compartamos algunas impresiones acerca del libro. Yo le voy haciendo preguntas, ella está aquí muy seria, muy formalista, en modo interrogatorio, parece que ha hecho algo malo. Y a la luz o a tenor de esas preguntas que yo le vaya haciendo, pues creo que van a ir saliendo cuestiones muy interesantes sobre su obra. Y yo le pediré que nos lea alguno de sus poemas, ¿de acuerdo? Tengo aquí muchas anotaciones, voy a intentar darle un poco de forma. Hay un poema que tiene un verso que a mí me ha llamado mucho la atención, que dice: me salvan mis propios versos. La primera pregunta que te quería hacer es, ¿la poesía es para ti una herramienta, un instrumento de salvación? Yo creo que básicamente el pilar de mi salvación, básicamente. Empecé a escribir hace ya bastante tiempo y un poco en esa oscuridad que yo veía, pues fue un día escribiendo y dije, a partir de ahora, esto va a ser lo que lleve el rumbo de mi vida, básicamente. Y desde ese entonces, desde hace 4 años, no he parado de escribir. A mí me ha llamado la atención positivamente de tu libro que tiene mucha coherencia, porque todos los poemas, o casi todos los poemas, tienen o mantienen un hilo conductor, y no da la sensación que algunas veces dan los primeros poemarios, que es que alguien tiene muchos poemas que le gustan en un cajón y dice, pues ya llega el momento. Voy a publicar un libro, voy a ver si me publican un libro. Y ves poemas que son muy dispares en lo temático. A lo mejor hay un poema sobre el medio ambiente, otro sobre el fallecimiento de mi abuela, otro sobre la amistad, otro sobre... Pero aquí sí hay un hilo conductor que se puede ir siguiendo. Y pensaba yo viniendo, si digo que es poesía amorosa... En parte sí, es mucho. Es mucho porque en muchos poemas yo he ido anotando que hay una segunda persona siempre, un tú, al que tú te diriges en el poema, muchas veces en los títulos. Está el echarte de menos, el consumir en tu universo, contigo, todavía estás, tu falso yo, parar de quererte. Siempre escribes para alguien. ¿Ese alguien es siempre alguien real o puede ser alguien imaginario? No siempre es real. O sea, hay muchos que sí. Evidentemente no voy a decir quién. Dilo. No.
Pero hay veces que sí que es alguien que es la fuente de la inspiración, pero otras veces lo único que hago es pensar en cómo yo quiero, en mi forma de querer, y digo, vale, voy a escribir en base a esto y voy a expresar como yo soy capaz de querer a alguien. Porque realmente... Pero no tiene que ser alguien al que estés queriendo en ese justo momento, sino alguien imaginario, Sí, puede ser, sí. ¿no? Que hay mucho debate entre los teóricos de si la poesía es un género siempre autobiográfico o es un género también ficcional, es decir, que puede ser que tú en ese momento estés con una pareja y el amor o el desamor haga que escriba unos versos, puede ser que no sea alguien real de carne y hueso que se llame X y viva en la calle Y, que a lo mejor es alguien imaginario. Bueno, desde mi punto de vista puedo decir que se mezclan las dos cosas perfectamente. No se tiene que polarizar. Adelante. Estamos empezando. Pues uno de los poemas que yo tengo señalado y que me gustaría escuchar en tu voz es este escribo de la página 23 que, en mi opinión, sintetiza muy bien el impulso que te lleva a poner tus emociones sobre el papel. Escribo para que otros encuentren sentido, para que se sientan percibidos, más que mi mente no calma, sino maquina. Escribo para todo aquel que quiera apego, para todo aquel que necesite consuelo, pues juntos no seremos lluvia, sino tormenta. Escribo para compartir mi vacío, para darle a otros cobijo, más de fuerza carezco, a un sentimiento tengo. Ahí se recoge muy bien tu motivación a la hora de escribir. He estado buscando las llaves en los poemas. El título. No hay llaves. Las llaves he llegado son al los final poemas en y he sí. visto que no había llaves. Explícanos un poco si. Bueno, tampoco hace falta que todo tenga una explicación racional. Muchas veces en poesía hay motivos o palabras o expresiones que no tienen una explicación lógico-racional, pero mis pequeñas llaves, ¿cuáles son las llaves que abren tu deseo de escribir? En sí. Todos son, porque tampoco son muy extensos, son de esos cortitos, hay algunos que sí que es más largo, pero pensé en cambiar el título y lo pensé mucho, porque digo, puede parecer un título muy infantil para un poemario que realmente no habla de cosas infantiles. Entonces me lo estuve replanteando, pero luego realmente dije, todos los candados que yo he tenido han sido abiertos por poemas y todo ha sido liberado a través de los poemas. Entonces, cuando ya tenía que entregar el manuscrito y la última revisión que me dijeron, ya de aquí no se cambia nada, revisé el libro y dije, creo que aunque pueda parecer infantil, y he visto poemarios de compañeros míos de la editorial que tienen títulos más serios o más abstractos, este es realmente lo que refleja para mí lo que es la poesía. En relación con lo que dices de enviar el manuscrito y todo eso, ¿eres muy obsesiva reescribiendo los poemas o tienes la capacidad de aparcar y decir, ya está escrito? ¿O tienes el impulso de seguir modificando cosas constantemente? Porque los poemas son en el momento que son, cuando tienen que ser, y modificarlos pierden toda la esencia. Puedes perfeccionarlos, puedes cambiar una palabra para que suene mejor, con sinónimos, pero reescribir todo el poema pierde la esencia del poema en sí, el sentimiento que tiene. Entonces, sí que es verdad, algunos más antiguos de cuando empecé, digo, mira, voy a ponerlo un poquito más curioso, que no se vea tan perdido, pero el hecho de reescribir un poema, nunca. Retraso, ¿eh? Hay que ponerle retraso a esta alumna que acaba de... Mañana hablaremos en clase. Y se pone al fondo como los malotes. No, que no. Ten cuidado con la grabación. Una curiosidad, ¿escribe los poemas a mano o a mano?
tacho y subrayo, tacho mucho de cuadrados enteros en negro, no una línea así que quede bonito y luego flechita para poner lo que realmente quiero, no, no, cuadrados de que no se vea lo que he escrito antes, porque si no me lleva otra vez a lo mismo y a decir, esto podría haber estado mejor desde un principio, y realmente no es así porque en ese momento no lo he sentido. Cambio todo, quito lo que sea y ya luego los paso a editar cuando vea que están bien. Hay otro poema en el que hay unos versos que dicen: sentí que contigo iría al fin del universo y me quedé en tierra. ¿Te importaría leernos ese poema que está en la página 47, que luego te voy a hacer una preguntilla sobre Tu falso yo. Vi tu rostro en la luna y me pareció de bandida que robase tu belleza. Sentí que contigo iría al fin del mundo y me quedé en tierra. Pedí a las estrellas que protegieran tus andares, aunque no lo necesitaba. En el borde del mirador, de noche, frente al mar, hablaba con las olas sobre ti. Ladrón te llamo ladrón, por robar mi corazón, mi pensamiento y mi tiempo. Loca estoy por pensar que cada minuto a tu lado acompañaba un sentimiento recíproco. Ahuyentaste de mi piel con tus sucias palabras mis pocas esperanzas. Me quedé esperando bajo el rocío que volviera a mi lado. Coordinar mis suspiros con un intenso frío que recorre mis venas. Recorrer todo el planeta para encontrar su empatía y nunca existió. Sostuve que en mis manos tu corazón de oro y resultó ser de hierro. Tus besos con frenesí me llevaban hacia los ángeles, pero acabé en el agua. Te perdoné, en el pozo en el que fui abandonada por ti. Normalmente el desamor tiene mucho más prestigio literario que el amor. Si la inteligencia artificial hiciese un cómputo de todos los poemas que se han dedicado al desamor, pues en comparación con la plenitud amorosa, pues ¿a ti te motiva más el desamor también, como al resto de poetas que escriben desde la frustración, desde la amargura y todas esas cosas románticas? O... A ver, yo creo que la gente suele hacerlo porque vive más intenso un desamor que el amor mismo. La gente valora mucho cuando una persona ya no está, pero cuando esa persona está, lo mismo no le hacen tanto caso como deberían, o no se preocupan tanto, o pues como ya está, no hay que cuidarlo. Realmente no es así. Entonces, al perder a esa persona, la gente dice, súper inspirador de escribir. Va a ser esto el mejor poema de desamor que vais a ver porque es súper intenso mi dolor. Pero para mí, poniendo en una balanza, el amor en sí pesa mucho más que el desamor. Porque valoro a la persona tanto cuando hay amor, y ya pues depende del desamor que haya sido, valoro más o menos de forma un poco más objetiva desde fuera viendo la situación, ¿no? Pero yo pienso que la mayoría de las personas que escriben desamor es por eso. La mayoría, no todo, no generalizamos. Hay otro poema en el que se refiere a tu casa o a la habitación de tu casa como paraíso, como refugio, y la calle como un sitio problemático en el que pueden pasar cosas más malas que buenas. Está en la página 50 ese poema. ¿Tienes la sensación de que la intimidad de tu hogar, de tu casa, es un refugio y que lo de fuera no conviene? No es que no convenga, sino que mi cuarto es mi zona de confort, en mi sitio. Yo lo tengo a mi forma, en lugar seguro, porque es donde paso la mayoría del tiempo. Entonces, al salir a la calle, ver gente, ver cosas que no están en mi zona de confort, que no están donde yo me encuentro bien, se desajusta un poco todo. Entonces prefiero pues, tener mi centro de confort tranquilamente, sin que nadie me moleste, a estar en la calle muchas veces. Otras veces no, prefiero salir fuera, explorar el mundo, porque tampoco pretendo quedarme en una habitación encerrada. Yo soy una persona que quiere viajar mucho y por todo el mundo, entonces. Pero lo que es el barrio, lo que es una ciudad que ya conozco, me acaba
aburriendo y me acabo agobiando. Y me ha interesado eso porque lo veo un rasgo un poco generacional de las personas de tu edad. Luis y yo estamos con alumnado constantemente y ese perfil de alumno o de alumna que salen menos a la calle de lo que nosotros salíamos en nuestra época, que éramos muy callejeros, jugábamos mucho en la calle cuando éramos niños, después de chavales estábamos mucho rato en la calle y ahora se da mucho esto que tú estás comentando de yo de mi casa no tengo por qué salir, a no ser que sea por un motivo, y no sé si lo de la pandemia y el confinamiento también, yo qué sé, ahí se mezclan muchas cosas porque yo, me voy a enrollar yo, cuando acabó lo del confinamiento yo estaba muy ilusionado y le preguntaba a los chiquillos, ¿habéis salido? Y me decían que no. Y dice, ¿pero cómo no salía a la calle si lleváis no sé cuánto tiempo metido en casa? No, ya saldremos. Página 50. Perspectiva. Mirar al mundo desde una ventana es maravilloso. Ver todo como si estuviera subido en una nube. Esa persona de 1,80 m parece de 3 centímetros. Baja a la calle, ya nada es igual. Ves los troncos de los árboles en vez de sus hojas rojizas de otoño. La multitud te viene y empieza tu gran pesadilla, ser parte de ella. Escuchas los pitidos de los coches a tu lado y no de fondo. Respiración agitada, vista borrosa, todo cae sobre ti. Sales del paraíso de tu casa para despejarte, pero te das cuenta del error, que tu casa es tu refugio. No necesitas despejarte con la calle. Entras a aquel callejón con nombre innombrable, lloras y gritas, frustración. Llegas a tu casa, entras a tu cuarto, lloras y gritas, bucle. Miras de nuevo por la ventana. El mundo no es tan bonito, ante la ojos y la perspectiva, sigue siendo precioso. En relación con la intimidad de la habitación y en contraste con los peligros del mundo exterior que tú ves un poco hostil o un poco... me ha llamado también la atención no lo que hay en el poema, sino lo que no hay, en el sentido de que poetas con tu edad normalmente por la forma en la que han ido adentrándose en las nuevas tecnologías introducen muchas veces en los poemas el mundo tecnológico, el mundo de las redes, el mundo de... Pero a ti parece que no te motiva mucho todo este mundo virtual de las pantallas, de la tecnología, los likes y todo eso, no están en tus poemas de amor, que son poemas de amor, digamos, más tradicionales en ese sentido, que no está lo virtual y sí está mucho lo real. No te gusta el amor por pantalla, ni los mensajes de amor, de desamor. A ver, evidentemente para mí va a ser siempre mucho mejor una carta escrita a mano que un texto por mensaje. Y yo valoro muchísimo, por ejemplo, al terminar una relación, cuando alguien llega y se planta en persona y es capaz de expresar sus sentimientos, porque todo acaba siendo una pantalla. Y es la impresión que tú quieras dar. Una pantalla, tu foto de perfil, tu información, tu cuenta de Instagram, lo que tú quieres mostrar al mundo. Si tú te escondes detrás de un mensaje con un sentimiento tan fuerte como es el amor, realmente no se va a poder explicar. A no ser que lo transforme en un poema, tampoco tiene el mismo sentido para mí que sea en digital antes de que sea en papel, porque en papel lo va a tener en físico. Lo puedes guardar, lo puedes colgar, lo puedes leer siempre. En un mensaje, lo máximo que puedes hacer es guardar mi favorito. Le pones una estrellita y dices, ay, quiero volver a leerlo, y te vas a destacarlo y te vuelve a salir. Y lo mismo te encuentras la dirección y portillo de su casa antes del poema. Y está, ay, qué romántico, me ha pasado mucho en su casa. Entonces, el peso de las redes sociales realmente como para darse a conocer y mostrarte como tú eres, está bien hasta cierto punto. Cuando pasamos el límite de una simple imagen a algo más profundo como pueden ser los sentimientos, para mí eso no sirve. En la página 28 está el poema que se llama Futuro, porque lo he reseñado porque generacionalmente también, y vuelvo a lo de las personas de tu edad, a la gente joven de hoy en día, esa incertidumbre sobre el futuro yo creo que es cierta.
porque la juventud de los 70, de los 80, los punk y todo eso, decían lo de no future, no hay futuro y todo eso, y parece que estamos volviendo un poco por la sociedad, la precariedad en la vivienda, la incertidumbre en los trabajos, la dificultad de tener familia y todo eso, mucha gente que no encuentra una motivación clara, un horizonte de futuro muy nítido. Y eso está tratado un poco en el poema este de Futuro, página 28. Futuro. Pienso en el futuro, en lo que pasa, en lo que pasó, en lo que pasará. Que mi tiempo es oro y lo trato como cuarzo, que rompa mi esperanza de diamante como si fuera sintetista. Ahí está un poema muy cortito, pero está muy sintetizada la idea del futuro incierto que no se sabe muy bien cómo será, o la idea de que tú ahora mismo, lo que sí está claro que tú en el futuro estarás escribiendo, ¿no? Siendo una escritora más grande o más pequeña, pero sí. Eso está bien. En el poema de la página 34, que se llama Mora Eternus, a mí me ha sonado ese poema un poco a lo clásico, a los poetas del barroco que hablaban del amor y la muerte y el amor después de la muerte y todas estas cosas. Me gustaría mucho que nos lo leyera. Amor eterno. Vagando mis ojos negros como botones por su corazón, logré enamorarme a primera vista. Deja aquello que te perturba atrás. Pósate en mis brazos, así hice. Su cuerpo se fundió en el mío. Cantamos al unísono los versos de nuestra propia historia. Pasamos muchos años unidos, danzando en un mismo baile. Besamos y adoramos cada imperfección perfecta. Mezclaron nuestras cenizas en el día de nuestra muerte. Amor por muerte. Amor eterno. Ahora que ha pasado Halloween y el Día de los Difuntos, esta es una muestra de que el poema no tiene que ser siempre inspirador de una experiencia real, sino que puede estar también un poco anclado en la imaginación. No es en tu imaginación, sino en el verso de mezclar las cenizas. Los griegos, cuando dos personas estaban muy unidas y eran muy importantes, lo que hacían era mezclar sus cenizas para que así en el inframundo siguieran juntos. Entonces, pues como Freudian, de la cultura griega, tenía que meter algo, no podía quedarse simplemente ahí. Buena profesora de griego tiene Ángela. Hay dos poemas que me gustaría, o al menos a mí me interesaría que los leyera consecutivamente, que tienen como título Unas horas del día. Hay una precisión cronológica en los títulos y son poemas localizados temporalmente en la madrugada, en el insomnio o en darle vuelta. Uno se llama 4 y otro, no debe ser preciso, 3 y pico. Uno está en la 35 y otro en la 46. 4. Vuelven a ser las 4. Vuelve a rodar mi mente. Porque cuando la felicidad arraiga en lo más profundo de mi corazón, siento manos arrancándola. Porque cuando mi mente brilla y las mariposas botan sus alas, llega una tormenta que las destruye. Vuelven a ser las 4. Vuelve a existir el miedo. Porque cuando aún hay luz, acechan los lobos sin pensar que soy yo coyote. Porque el frío cala en el interior de mi alma siendo verano. ¿En qué página está? En la 46 hay otro poema que creo que se llama 3 y algo. 3. Y me tocó estancarme sin ningún contexto. Tus actos finalizan los pensamientos que algún día surgieron y salieron a la luz mediante fuego. Tu corazón latía rápidamente, pues tus nervios se apoderaban. Dejaban escrito una partitura en mi oído. La entendí sin saber música. No te entiendo ni entenderé tus acciones vacías. Una corazonada falta plasmada en el centro de mi ser, ilusionada por todo y nada al mismo tiempo. Engañe usted, señor de lindos ojos, a mi pensar una vez más. Repita cada manifestación de presencia. Rompa de nuevo mi barrera inaudita. Piensa y actúa en base a tu falso intelecto. Tu cuerpo es dominado por la poca empatía que habita. ¿Creas tener derecho a jugar así con mi vida? Vacía las tormentas habitadas en mi sien, creadas por tus falsas intenciones, tu información borrosa, mi apetito de esperanza y fe.
En otro poema he resacado estos versos que dicen: sed de ser vista y valorada, sed de querer ser bien tratada. Gabriel García Márquez decía que en el fondo, porque esta pregunta se la repite mucho a la escritora: ¿usted por qué escribe? Y creo que fue Gabriel García Márquez el que dijo que él escribía fundamentalmente para que la gente lo quisiera. ¿Tú crees que en el fondo de tu motivación por la escritura, aparte de lo que tú has dicho, que para ti es algo casi terapéutico, que te viene bien, hay un deseo de ser no admirada en el sentido de renombre social ni nada de eso, sino un sentido de llegar a la gente y de que la gente te tenga en cuenta y te valore? Un poco sí, no me pongo allá. Porque realmente cuando estaba escribiendo y todavía ni tenía la idea del manuscrito en sí, yo lo comentaba con 2 o 3 personas y la gente sabía que escribía a duras penas. Entonces, hasta ese entonces, pues era como más en petit comité. Ahora me llama cualquier profesor, me ha pasado, y me dice: tú eres la del libro. Y yo, me llamo y que buenos días. Entonces, en ese aspecto como que sí, vale, ya me han visto, me conocen por ser la del libro, aunque no sea por ahí, pero bueno, en ciertos aspectos sí que me han visto. En el poema, en la página 27 está el poema titulado Recuerdos, que también me gustaría que escucháramos de tu voz. Recuerdo. En la mente de los mortales hay pensamientos inhumanos. En cascadas lloran las mujeres por las flechas clavadas en su espalda. Las niñas se tiran por la colina tratando de golpear su cabeza. Todas quieren olvidar aquellos momentos en los que tenían lágrimas de cristal rodando por sus mejillas. Esas mujeres y esas niñas que intentan olvidar, explícanos un poco el sentido de este poema, porque yo he intentado o he creído ver algo sobre la violencia que sufren mujeres, pero está tratado de una forma muy sutil, que eso me ha gustado también, porque claro, en los primeros poemarios pues uno tiene la inclinación a decir más de lo que hay que decir, pero tú has sabido ser ahí muy elegante y muy sutil para que el tema no se vea de una forma demasiado clara. ¿Tuviste la idea de incluir en el manuscrito más poemas, digamos, de esta vertiente social? ¿O tienes más poemas de esta vertiente social sobre, por ejemplo, la violencia contra las mujeres? O, quiero decir, a la hora de hacer la selección, dijiste, o te costó dejar a un lado poemas como este, más sociales? Es que es el único que tengo, porque realmente salió de una experiencia de una persona cercana y me inspiró a escribir y dije: voy a escribir esto para dejar constancia también de lo que está pasando en la sociedad, que muchas veces se dice que no hace falta el feminismo, pero día tras día se siguen dando casos de violaciones y de mujeres abusadas por sus maridos, por gente de la calle, y luego se dice que no hace falta el feminismo, pero realmente la gente no sabe hasta qué punto hace falta. Y se dicen que las manifestaciones no hacen falta, y siguen haciendo falta porque tú te metes en las redes sociales precisamente, te metes en un vídeo de una manifestación y muchas veces son comentarios negativos. Muy negativos alguna vez. Muy negativos y atacan muchísimo. Sí, vamos a ver. La sociedad está avanzando y al mismo tiempo retrocediendo, y esto parece un poco paradójico porque se van logrando conquistas en diferentes terrenos, pero también parece ser que hay una nostalgia y un espíritu de retroceso que está ahí. Entonces, entre esas fuerzas contradictorias, pues tenemos que seguir avanzando en la medida de lo posible. Pero sí es cierto, y Luis lo sabe, que conversaciones con alumnado y a veces afirmaciones, hoy parece ser que lo contracultural y lo que mola es decir cualquier barbaridad más
machista o racista en clase como para marcar terreno, como para decir, aquí está el macho alfa diciendo a esta... Y en clase pues tienes que saber un poco cómo gestionar eso. Entonces yo estoy de acuerdo contigo en que es necesario seguir. Pero literariamente es cierto que el hecho de que tú tengas conciencia social y buenos sentimientos y deseo de que haya igualdad y todo eso no te garantiza que haya un buen poema, porque con ese material a veces puede salir un poema horroroso. Y tú has sabido tratar lo de las mujeres y lo de las niñas de una forma simbólica y, hombre, para ser tu primer poemario, aunque llevas tiempo ya escribiendo, que eso indica que hay el talento de medir, y eso es muy complicado. Luis y yo estamos aprendiendo ahora. Sin duda. Fíjate tú. Sin duda. Todavía estás en la página 26. Es un poema que también recoge muy bien esa segunda persona de la que hablábamos y esa... Todavía estás. Pozo vacío soy y te extraño, aunque no te haya sido. ¿Necesitas que arranque mi preciado corazón y te lo dé como obsequio? Cielo sin sol soy y te extraño, aunque sigas a mi lado. ¿Necesitas que muestre mis blancos huesos y me desintegre en tu pecho? Sí, poema me gusta porque tiene ahí unas interrogaciones bastante contundentes. Y muy potente desde el punto de vista expresivo. Son poemas cortitos, como tú dices, la mayoría, pero la verdad es que dejan un regusto muy bueno una vez que los lees. Aparte de poesía, ¿has pensado o tienes escrito microrelatos, relatos, narrativa? ¿Alguna vez, pasado el tiempo, está por tu mente la idea de novela, Sí, cuentos? novela. Quiero. Y tengo ya una base. Lo que pasa es que tengo que desarrollarla más, tengo que darle forma. Pero hasta que llegue ese momento, pasan sus años, bastantes años. Porque hasta que no quede perfecta, ahí sí que no... Ahí tiene que ser todo perfecto. Y en la poesía no? Hombre, también, pero los cambios que hay que dar en la poesía no son los mismos cambios que hay que dar en una novela. En una novela, si haces cambios, sobre todo si es ficción, no son cambios expresivos, no son cambios que cambien el significado del poema. El poema en sí tiene su esencia, tiene su momento, y si se ha escrito así en ese instante, no se tiene que cambiar. Si no, pierde toda la gracia. Va a mover un sentimiento que ya estaba fijado. En una novela, los cambios que se hacen es para perfeccionar la trama. Sobre todo yo lo que quiero escribir es ficción. Entonces, una novela de ficción con vacíos argumentales, pues no entretiene al lector. No tiene sentido que haya vacíos argumentales. Si, por ejemplo, mi editora me dijo, pon esto aquí, no sé qué, y yo le dije, bueno, me gusta así, no quiero cambiarlo, ya está. Pero si escribo una cesta en el manuscrito y mi editora me dice, mira, aquí falta esto, dar un poquito más de desarrollo a este personaje o cambia un poco la perspectiva, en ese caso sí, porque es para mejorar la historia, es para mejorar la trama y darle más peso. Tú los poemas no los vas a dejar. No. ¿Tú estás segura de que dentro de 10 años, cuando venga un día a visitarme, si yo sigo aquí? y veamos tus poemas, tú nos dirás, solo le daré una vuelta. Lo mismo hay que darle una vuelta, pero es el sentimiento del momento, no puedo coger y cambiarlo. ¿En tu opinión perderían la autenticidad de la Aike de hoy en día? Y sería un poco como falsear tu yo actual. Aunque mi yo del futuro no esté de acuerdo con lo que escribe mi yo de ahora se escribe eso por algo. Que sería traicionar a tu yo de ahora. Completamente. Sería cambiar mi yo de ahora, directamente. Porque los poemas son ciertos registros, ¿no? Si yo cojo y me voy en notas del móvil, cojo y digo, vale, tal día escribí esto hace 3 años. Si yo cogí ese día, me sentí así, escribí eso, digo, bueno, un registro es como un diario, básicamente. Acabas escribiendo lo que sientes, acabas escribiendo lo que necesitas. Y si yo la cojo dentro de 10 años y cambio un poema de 2022, pues ¿qué registro es ese? Es como si tienes tu propio diario, dentro de 10 años dices, madre mía, vaya burradas he escrito, no tiene ningún tipo de sentido,
me voy a arrancar la hoja y la voy a reescribir. No va a ser lo mismo porque ni lo siento en ese momento y luego ya ese sentimiento está perdido y no se puede recuperar de ninguna forma. No te enfades. Bueno, hay que yo te he ido diciendo aquí como entrevistador qué poemas nos gustaría o me gustaría a mí después de la lectura del poemario. ¿Tú quieres leernos a modo de cierre uno, dos, tres, los que te apetezcan, que a lo mejor no han estado en mi selección? Voy a tener mi favorito. Y me iba a traer mi libro porque lo mismo es un poco egocéntrico, pero lo tengo marcado con mis poemas favoritos. Entonces, yo he preguntado varias veces y he dicho, es un poco egocéntrico tenerlo marcado y me han dicho no. Así que genial. Voy a mirarlo porque no me sé la página exacta. Marea alta. Tus ojos de aluminio vieron el atardecer bajo el faro apagado. El mar barría las conchas de la orilla, rozaba mis pies, rozaba mis sueños. El salitre llenaba mi pelo y enredaba mis penas, y te miré. Tus ojos de aluminio vieron aquella luna bajo el faro encendido. Bueno, pues ha sido un placer abrir otra vez la biblioteca Pedro Rosso, que como he dicho al principio, para nosotros Pedro Rosso siempre es una figura referencial porque hizo mucho por la poesía y por los jóvenes poetas y las jóvenes poetas, y en parte para el Departamento de Lengua y Literatura y para el Instituto Filiana era como retomar un poco ese testigo que Pedro nos dejó, de intentar que salgan vocaciones. Todas vocaciones suenan religiosas, vocaciones sacerdotales o monjiles, en este caso vocaciones literarias. Y es un placer pues que haya alumnas, en este caso, que quieran dedicarse a esto de la escritura, que en lo material, en lo económico, no es muy rentable. La poesía menos, pero en lo emocional, en lo vivencial y en lo humano, pues es bastante saludable. Os agradecemos mucho vuestra presencia aquí. Aike, muchas gracias por compartir con nosotros este momento iniciático, y a toda la familia, a todos los amigos que habéis estado aquí un ratito esta tarde de otoño, que ya empieza a ser otoño de verdad. Pues muchas gracias. Vamos a dar un aplauso a Aike porque antes no sabíamos aplaudir.